Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Estamos nuevamente en sus hogares, haciéndoles compañía con este programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da para poder compartir todo el consejo de Dios, reflexiones, la música infaltable. Y gracias a Dios que podemos estar nuevamente en esta semana, ya que necesitamos compartir con ustedes todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida, y queremos compartir en esta noche. Saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos suscriptores, aquellos que son nuevos en el canal por primera vez. Le damos la bienvenida y les pedimos que se suscriban, ¿verdad? Y que también puedan activar la campanita de notificación para estar recibiendo todas las notificaciones de cuando subimos un video de nuestros programas, que lo hacemos durante la semana. Gracias a Dios porque podemos estar en este día, un día donde la temperatura acá en Buenos Aires es de 20 grados centígrados. Hoy tuvimos una intensa lluvia con algo de granizo en algunos sectores de Buenos Aires, pero agradecemos a Dios porque Dios es bueno. Sabemos que Dios es el que envía la lluvia, tardía, temprana, como dice su palabra, ¿verdad? En este día, hermanos queridos, vamos a compartir dos temas importantes. Ahí usted ya tiene en la pantalla, ¿no? El tema que vamos a compartir hoy. El título dice: No se adapten al mundo. Cuando leía el libro de Romanos, el capítulo 12, verso 1 y 2, dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta parte donde me llamó la atención, porque dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y cuando leía este texto, hermanos, me llamó algo la atención, porque a veces los cristianos se adaptan al mundo. Es como que quieren tener una aceptación en el mundo, ¿no? Para que todos no los hagan a un lado, porque hoy en día el cristiano está realmente, al cristiano se lo persigue, se lo odia, ¿no? A los que somos seguidores de Cristo, y esto está comprobado en muchos países, ¿no? Y esto me llamó la atención porque yo decía, ¿no? El mundo es una realidad contradictoria en la Biblia. Porque por un lado es la creación de Dios, ¿verdad? El espacio donde se realiza el proyecto de la salvación, el campo de la misión de Jesús. Cuando el Señor vino a esta tierra, vino a este mundo y tuvo que trabajar en una misión de reconciliación con Dios, ¿no? Y de nosotros, sus seguidores, ¿verdad? Ahora, por otra parte, es el adversario de Dios este mundo, el reino del maligno, el sistema que se resiste a la verdad y al amor de Dios. Eso es lo que realmente vemos también por otro lado, ¿no?
Ahora, esta contradicción, hermanos, se refleja especialmente en conceptos que del mundo, ¿no? En los conceptos del mundo que encontramos en los escritos de Pablo y de Juan, dos de los principales autores en el Nuevo Testamento. Y Pablo usa la palabra griega cosmos para referirse a este mundo, que significa la palabra cosmos, orden, armonía, belleza, para referirse a todo lo creado por Dios, ¿no es cierto? Pero también al mundo corrompido por el pecado. Está bajo el poder de Satanás, dice el Dios de este siglo, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 4. Ahora, Pablo contrapone el mundo presente, está caducando y desapareciendo, ¿no?, al mundo futuro que está por llegar con la aparición del Señor. Por eso Pablo exhorta, ¿no?, a los cristianos a no acomodarse al mundo, sino a transformarse por la renovación de la mente, dice, porque tenemos que tener la mente de Cristo para poder vivir en este mundo. No hay otra manera, ¿no? Para no nos olvidemos que los cristianos somos ciudadanos del cielo, que están esperando la llegada, que estamos esperando la llegada de nuestro Salvador. También somos embajadores de Cristo como en el mundo, como decía el apóstol Pedro, ¿no? Nación santa, pueblo escogido por Dios. Que tenemos que proclamar el evangelio de la reconciliación. Este es el ministerio que nosotros tenemos, el ministerio de la reconciliación. Pero cuando el apóstol Juan usa la misma palabra griega, cosmos, pero con un sentido más negativo para Juan. Para Juan, el mundo es el sistema que rechaza a Jesús, que odia a sus discípulos. Para Juan, el mundo está en tinieblas y necesita la luz que viene de Dios. Esto es lo que Juan lo presenta, ¿no?, cuando habla del mundo. También dice que el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Y está condenado a la muerte. Este mundo con el juicio que viene, que es inminente. También hace mención de que el gobernador de este mundo, el príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira y es homicida desde el principio, es Satanás, el diablo, ¿cierto? Y él en sus cartas advierte a los cristianos, desde aquella época, no hasta hoy en día, a los cristianos que no amen al mundo, dice, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en 1 de Juan 2, versos 15 al 17. Esto es la gran realidad, ¿no? Los cristianos somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo por la fe. Nosotros como cristianos no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Sino estamos para dar testimonio de la verdad y el amor de Dios. Ahora, estos dos conceptos, ¿no?, del mundo que da Pablo y que da Juan, puede generar confusión en algunos cristianos, que pueden sentirse tentados a acercarse al mundo y adaptarse a él, buscando su aprobación, su éxito, su placer, su poder, que es lo que da el mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, esta actitud es traición al evangelio, es negación de la cruz, una renuncia a la esperanza que tenemos. Y por eso Mateo
el capítulo 6, 24, dice, los cristianos no pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos señores. A Dios y al mundo. No podemos servir a dos señores. ¿Verdad? Los cristianos no pueden amar al mundo, que es enemigo de Dios. Los cristianos no pueden ser amigos del mundo, porque el mundo nos odia y nos persigue. ¿No? Esto es lo que el apóstol Juan en su evangelio habla de esta situación. Pero también hay una gran realidad. El Señor mandó, dice, los envío a ustedes ovejas en medio de lobos. Y tampoco el cristiano puede aislarse del mundo, ignorarlo, despreciarlo o condenarlo, ¿no? Esa actitud supone la falta de amor, una negación a la gran comisión, ¿no? De difundir el evangelio, una renuncia a la responsabilidad nuestra, ¿no? De predicar el evangelio a toda criatura. Entonces los cristianos no pueden olvidar que Dios ama al mundo y quiere salvarlo. Ahí está en ese verso muy importante y famoso de Juan 3:16. No debemos olvidar eso. Los cristianos no podemos ignorar que Jesús vino al mundo y que dio su vida por el mundo. Otra realidad. Ni tampoco pueden rechazar que el Espíritu Santo actúa en el mundo, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que el Espíritu Santo vino a hacer en este mundo, ¿verdad? Por eso siempre escuchamos esta premisa, ¿no? Que los cristianos tienen que vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Tienen que amar al mundo, pero sin amar las cosas del mundo, que es una cosa diferente. Tienen que transformar al mundo, pero sin conformarse al mundo. Y no solamente esto, sino que tienen que anunciar el evangelio al mundo, esta es nuestra premisa, pero sin diluirlo el evangelio con el mundo, sin mutilarlo, sin acomodar el evangelio. Esta es la vocación y la misión de los cristianos que siguen a Cristo. ¿No? Pero lamentablemente hoy en día la iglesia quiere adaptarse. Algunos cristianos quieren adaptarse a la mentalidad del mundo, a esta mentalidad relativista, secularista, hedonista, consumista, todo esto que va absorbiendo. El cristiano hoy en día quiere identificarse con esta mentalidad, y esta mentalidad puede hacer que se desvirtúe el evangelio, ¿no? Y seamos infieles a la misión que Cristo transmitió a sus discípulos, esa gran comisión que les dejó. Y lamentablemente, hermanos, el adaptarse al mundo, los cristianos pueden perder su identidad, su coherencia, su testimonio, la misma profecía que tenemos del Señor. El adaptarse al mundo, a veces los cristianos pueden olvidar, ¿no? El mandamiento del amor, la exigencia de la justicia. Olvidarse de los pobres, ¿no? La defensa de la vida. Esto es lo que está pasando, ¿no? Porque al adaptarse al mundo, el cristiano puede perder, puede dejar de ser sal de la tierra y luz del mundo y convertirse en una sal insípida y una luz apagada. Por eso, hermanos queridos, yo creo que cuando leí este texto bíblico, me llamó la atención esta parte, ¿no? No os adaptéis al mundo.
Esto es tremendo, hermanos. Y estamos en una línea tan finita que en cualquier momento podemos pasar al otro lado. Por eso los cristianos hoy en día, por tanto, tienen que resistir la presión del mundo. A como dé lugar, hermano. No hay vuelta que dar. Y mantenernos fieles al Evangelio, que es el poder de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para salvación a todo el que cree. Ese capítulo 1 de Romanos, verso 16. Los cristianos tienen que ser valientes, no avergonzarse de dar razón de su esperanza. Y dice el apóstol Pedro, pero que sea con mansedumbre y respeto. Esto es importante. Y no solamente esto, hermanos, sino que los cristianos hoy en día tenemos que ser santos, o sea, apartados del pecado, no contaminarnos con el mundo, sino purificándonos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Algunos dirán, pero esto es algo imposible de pensar en nuestra vida, que estamos tan metidos en este mundo, ¿no? Por eso hay frialdad, hermano. Por eso muy pocas iglesias realmente han entendido este mensaje, esta parte que el apóstol Pablo habló a la iglesia, de no adaptarse al mundo. Porque hoy en día usted va a ver las iglesias, no se sabe si son cristianas, son católicas, a pesar que los católicos ya están empezando en la renovación, ¿no? O es solamente algunos lugares de espectáculo, ¿no? Podemos hacer esa diferencia y esto es lo que nos tiene que preocupar, hermano. Porque los cristianos, al ser santos, dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Los cristianos tienen que ser testigos, hermanos, y no callar lo que han visto y oído, sino, dice, anunciar al apóstol Pablo con audacia y con alegría, como lo hacían los cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No tenemos que callar, ¿no? Pero también al no callar tenemos que vivir una vida en santidad. Estamos en este mundo. Amamos a este mundo porque hay mucha gente que se está perdiendo, que está yendo. En el anterior programa hablábamos acerca de por qué debemos de predicar el Evangelio. Y toqué algunos puntos, ¿no? Los cuales era importante saber por qué predicamos el Evangelio. Y uno de los cuales, que es el más importante, yo diría, es porque el infierno es real. Y hoy en día mucha gente está caminando por ese camino que lleva a la perdición. Entonces, los cristianos tienen que ser testigos, callar, y al hablar tienen que mantenerse bajo un testimonio que realmente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ver la vida, ¿no? Aprovechando, como dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque vienen días difíciles. Congregarnos, leer la palabra, vivir en el Espíritu. Esto es importante, hermanos, porque el Señor ya está muy pronto a su llegada. Entonces los cristianos tienen que también, al ser discípulos del Señor, no tenemos que seguir al mundo. El Señor lo dijo muy claramente. ¿Quieres ser mi discípulo? Bueno, ahí van las condiciones. Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Estas condiciones son realmente, hermanos queridos, aunque usted piense lo contrario, son cruciales en nuestra vida. Son importantes. Como decía un dicho de Bill Graham en sus tiempos, decía, aquel que busca ser conocido e importante en la tierra, cuidado, porque puede ser que en el cielo no lo conozcan.
Mire usted. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, como lo dijo Juan en el capítulo 14, verso 6. ¿No? Esto es importante. No tenemos que adaptarnos a este mundo. Mantengamos nuestros principios bíblicos. No importa si la gente se burla de nosotros, vamos a perder quizás amistades, vamos a perder muchas cosas, pero mantengámonos, porque esto es crucial en nuestra vida, ¿no? Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. Tenemos que amar a este mundo, pero no amar las cosas que hay en este mundo, ¿no? Y son claras a la vista. Tener la mente de Cristo es lo más importante también. La verdad que cada texto bíblico que está en la Biblia nos llama siempre a una reflexión profunda para ver en qué estamos fallando, cuál es nuestra posición, quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando leí este texto bíblico, la verdad que hice una autorreflexión, ¿no? Para ver si realmente estoy adaptándome al mundo donde, como les decía, es un mundo, ¿cómo se llama? Un mundo donde está el relativismo, ¿no es cierto? El relativismo, el consumismo, el hedonismo. ¿O realmente estoy siguiendo a Cristo como Él me manda en su palabra? Vamos a ir a una breve pausa musical mientras meditamos en esto que es necesario, ¿no? Porque necesitamos saber quiénes somos, ¿no? Y al saber quiénes somos, tenemos que ser buenos representantes, como embajadores del Señor. Escuchamos este tema musical, ¿sí? Este video musical que el título dice Santo por siempre. Cordero que venció, los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo.
alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Qué hermoso tema, realmente santo por siempre, hermoso tema. Sabemos que Dios, el nombre de Dios es poderoso, es santo. A veces no tendríamos, no sé, ¿no? ¿Cómo podríamos confesar este nombre tan santo a veces, ya que nosotros somos tan pecadores, ¿verdad? Yo creo, hermanos queridos, que en estos últimos tiempos tendríamos que pensar muy bien acerca de lo que es la santidad, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que es una condición, ¿no? Es una premisa. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, esto es lo que nos debe a nosotros llevar en nuestra vida, pensar, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra, ¿verdad? Una de las reflexiones que nos trae en esta noche el pastor Sinali, cuando nos envía estas reflexiones para compartir nuestro programa, realmente en esas reflexiones tan cortitas, que tienen un profundo contenido, hace que nosotros podamos también, ¿no?, meditar en esto. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Lo que ellas quieren es el título de la película de Mel Gibson y será también el título para esta reflexión. En un tiempo de estrés, agotamiento, cansancio, problemas económicos y exceso de trabajo, no es fácil suplir lo que ellas quieren. Pero, ¿qué quieren ellas? La mujer quiere un esposo exitoso y guapo para andar orgullosamente de su brazo, pero a la hora de la verdad, ama con ternura a su hombre con pancita, canas o pelado. La mujer quiere un hogar hermoso, una casa con jardín y plantas, pero está dispuesta a renunciar con tal de que haya paz y sosiego para los que la habitan. La mujer quiere seguridad económica, pero está dispuesta a salir a trabajar a la par de su esposo si siente que los dos tiran parejo. La mujer quiere un lindo vestuario y perfumes agradables, pero está dispuesta a renunciar por el bien de su familia y es más dichosa en dar algo nuevo a su esposo o a sus hijos antes que en pensar en ella. La mujer quiere que sus hijos estudien y sean brillantes, pero está dispuesta a renunciar si los ve felices.
La mujer quiere verse siempre linda y agradable, pero finalmente acepta el paso de los años porque entiende que la belleza radica en su alma. La mujer quiere respeto, comprensión y cuidado tierno, y no está dispuesta a renunciar porque es una necesidad básica, cuyas raíces se funden con su esencia misma de mujer. El sentirse respetada, comprendida y cuidada es la forma más completa de sentirse amada y constituye la fuerza más arrolladora para movilizar el alma de una dama. Lo que ellas quieren, por fin, un hombre que escuche, que sea sensible, que comprenda. La queja más frecuente de las mujeres es que sus esposos no les prestan atención. Aun cuando están en casa y comparten la misma habitación, no hay tiempo de diálogo. Y la mujer, en su búsqueda por un tiempo de calidad, lo único que consigue es hablar sola y sentirse más desamparada que antes de empezar con su monólogo. No hubo preguntas, no hubo palabras de ánimo, solo una presencia indefinida en la figura de un esposo que, mientras hacía alguna cosa, le daba lo que restaba de su atención. Ese corazón de mujer que se hace valiente durante el día en la lucha por las cosas cotidianas, en el trato con los hijos, en las cuentas por pagar y hasta en el trabajo, sigue anhelando atención. Desea casi en agonía a alguien que pueda cobijarla con ternura, escuchar su dolor y frustración, y que con simpatía sepa contenerla. ¿Sabía que investigaciones recientes han demostrado que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir e introducir sus propias ideas o hacer un diagnóstico de situación y desconectarse de la conversación? De allí que se repopularice un viejo adagio que dice: sé que crees haber entendido lo que creo haber dicho, pero no estoy segura si te has dado cuenta que lo que has oído no es lo que quise decir. Tal vez a esta altura podríamos decir: pobres hombres, todo lo que tienen que aprender para satisfacer lo que ellas quieren. Sin embargo, es tan poco lo que piden, solo un poquito de vida, porque atender al cónyuge es compartir la propia y enriquecer la existencia de ambos. Qué hermosa reflexión, hermanos. Esto para los hombres, ¿no? Más que todo para los esposos, para los varones, perdón, ya que quizás, como dice, ¿no?, en esta pequeña reflexión, no le damos el tiempo a nuestras esposas. Quizás estamos ahí, pero parece que no estamos. La verdad que es como para pensar cada día, ¿no?, de que somos un equipo. Hicimos un pacto cuando nos casamos. Estar en tiempo de angustia, de alegría, de necesidades, de prosperidad. En todo tiempo tenemos que estar unidos para la supervivencia de ambos, decía el pastor Sinal. Qué hermoso, qué hermosa reflexión, hermanos queridos. Y la verdad que agradezco a Dios porque yo creo que Dios le ha dado algo especial a este pastor, ¿no?, que en pequeñas reflexiones nos hacen ver la realidad de nuestra vida. Continuamos en este programa Un Encuentro con Jesús. Seguimos hablando de los problemas, ¿no?, en el hecho de no adaptarse al mundo. Ahora vamos a ver el problema de los enemigos del cristiano. Los 3 mayores enemigos de un cristiano. Y esto va a ser hasta el fin de su vida, hasta el fin de nuestra vida, ¿no? Esta enemistad, esta lucha. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sabemos que va a ser una victoria total. Esto délo por sentado. Dentro de estos 3 enemigos, los cuales tenemos que combatir, ni bien abrimos nuestros ojos a la mañana, el primer enemigo es interior. Es el alma, ¿no? Es el alma. Y los otros 2 enemigos son exteriores: Satanás y el mundo. Y contra estos 3 enemigos
tenemos que batallar todos los días de nuestra vida hasta que muramos, hasta que partamos con el Señor. Esto es la gran realidad, hermanos queridos. No hay manera de escapar de esto. Ahora, vemos que el primer enemigo, que es interior, la carne, es una de las consecuencias de la caída del hombre en el pecado, ¿no? Cuando este se volvió carnal. Vemos la caída, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y esto, por eso el cristiano tiene que vigilar siempre, constantemente. Tiene que vigilar, tiene que ser vigilante. Porque siempre habrá un conflicto entre su conciencia y la voluntad carnal, ¿no? Dice, a la verdad, dice, el espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Mire usted lo que dice, ¿no? La carne es débil. Y no solamente eso, sino que Pablo, en Gálatas 5, habla acerca de las obras de la carne, ¿no? Obras de la carne que están relacionadas con la sexualidad, relacionadas con la espiritualidad, relacionadas también para con el prójimo y relacionadas con uno mismo. Las obras de la carne están relacionadas en estas 4 áreas, ¿no? En la sexualidad, porque hay impureza, lascivia, suciedades sexuales, prostitución. En lo espiritual, porque somos idólatras, hay hechicería, falsas religiones, ¿no? Y con relación a estas obras de la carne con el prójimo, el hombre, hermanos queridos, no fue creado para vivir solo. Necesita de alguien más, ¿no? Para mostrar su amor, su comprensión. Pero en las obras de la carne, la naturaleza contamina al hombre y el hombre se vuelve egoísta, lleno de sentimientos malignos contra su prójimo. Por eso dice que hay enemistades, celos, envidias, pleitos. Todo esto son obras de la carne. Y por último, relacionado con uno mismo, porque perdemos el amor propio, ¿no? Perdemos el control, somos esclavos de pasiones y sentimientos de un corazón corrupto. Esto es lo que el apóstol Pablo hace mención cuando habla acerca de las obras de la carne. Y no solamente eso, sino que hay un conflicto con la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando pecamos, realmente nos desviamos de la voluntad de Dios. Y a veces nos relajamos, ¿no? Pensamos que todo está bien, pero no está bien. Por eso, el peligro de vivir en la carne es muerte. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo podemos vencer ahora a la carne? ¿Cómo podemos vencer a la carne? Ya que la carne es nuestro primer enemigo interior. ¿Cómo podemos vencer a la carne? Hay algo que el apóstol Pablo también habla de esto, ¿no? Es que tenemos que tener una vida constante, llena del Espíritu Santo. En una oportunidad dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo esto. ¿No es cierto? Tenemos que vencer, otra de las maneras de vencer a la carne es mortificar a las obras de la carne. Tenemos que crucificar este cuerpo.
Tenemos que morir cada día. No hay otra manera, hermano. Con todo esto que involucra las pasiones de este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De qué manera? La práctica de la oración, el ayuno. El Señor dijo en una oportunidad, este tipo de género sale con ayuno y oración. Es importante, ¿verdad? Esta es la manera de vencer a la carne. Una vida llena del Espíritu Santo. Dejar nuestra vida en las manos, en la dirección del Espíritu Santo. Yo a la mañana suelo levantarme, orar y al salir a la calle, le pido al Espíritu Santo que guíe mis pasos, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, ¿no? Esto es depender del Espíritu Santo. Y seguramente que nos espera la victoria total. Otro de los enemigos que el cristiano tiene, y lo va a tener hasta que venga el Señor y hasta que uno parta los brazos del Señor, es el mundo. O sea, la sociedad en que vivimos. Hace rato hablábamos de no adaptarse al mundo. El apóstol Pablo decía, no os adaptéis al mundo. Renovó la mente. Entonces, el mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. Es el ambiente que ya estaba formado, armado cuando no nacimos, ¿no? Cuando nacimos, perdón. Y este tipo de incluye de la vida son las ideas, voluntades, opiniones, ¿no? Creencias, propósitos, culturas, modismos y todo lo que moldea a la gente contemporánea. Ahora, vemos que el mundo siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido un sistema de valores contra Dios y Cristo. Odia a Jesús. Dice el Señor, ¿no? En su palabra, el evangelista Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque prefirieron la oscuridad a la luz. Esta es la gran realidad, hermanos. Entonces este mundo, Dios envió a su Hijo porque amó a este mundo, ¿no? Entonces este mundo, hermanos queridos, aún que resiste, ¿no?, los valores de Dios y del Señor, igual Dios los ama. Y Dios creó al mundo. Cuando Dios creó el mundo, dijo, esto es bueno, y lo amó de sobremanera. Le dio autoridad al ser humano para su autoridad, para que juzgue al mundo. Entonces, yo creo que con el pecado, Adán y Eva cambiaron este mundo. Un cambio total. Ahora, la Biblia nos ordena, ¿no?, salvarnos de esta perversa generación, como lo dice en Hechos 2:40. Nos dice no asociarnos con incrédulos, sino separarnos de ellos. Lo dice Pablo. No oírlos. Cuando nos involucramos, tiene que ser solamente para salvarlos. Porque dice el Señor, los que aman a este mundo no son de Dios, sino son sus enemigos. Esta es la gran realidad, hermano. No améis al mundo, dice. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Otro enemigo a vencer, otro enemigo que realmente está atacando a nuestras vidas. Hay un dicho que dice, no, el mundo entró en la iglesia. ¿Y cuánta razón tiene?
¿Y cómo debemos de vencer al mundo? ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Después de esta breve pausa de publicidad, vamos a continuar con este tema que realmente es de mucha importancia, ¿no? Porque tenemos que saber que tenemos un enemigo. Tenemos no un enemigo, tenemos en este caso 3 enemigos, ¿no? Tanto interior como exterior. El mundo, la carne, el mundo y Satanás, el diablo. Escuchamos esta tanda publicitaria de los programas que realizamos durante la semana, que también está invitado para poder activar la campanita de notificación para recibir los días de estreno que se suben a YouTube, los programas que realizamos. Vamos ya a esta tanda publicitaria. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí, tú estás aquí. Y la pregunta, ¿cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencer al mundo? Y siempre la Biblia nos da las armas, ¿no? Nos provee de armas para vencer a este mundo, a la carne, a Satanás. Y en este caso, si queremos vencer al mundo, lo importante es que tenemos que tener una firme personalidad para no seguir a la mayoría, a lo que la gente hace, a lo que la moda está en este mundo. Porque muchas veces no hay personalidad en los cristianos. Se adapta muy rápido al mundo. En las palabras, en el vestir, en todas las formas realmente de conducirse como cristianos, que no marcamos la diferencia. No hay personalidad. No hay fuerza, una decisión firme para no moldearse a la mentalidad de este mundo. Parece que le tenemos miedo al mundo. En otros países la persecución es muy grande. Acá todavía en esta parte de América no estamos sufriendo persecución. Imagínense cuando llegue la persecución. Ahí vamos a tener que saber realmente quiénes son los verdaderos cristianos. Ahora, ¿cómo vencemos al mundo? Vencemos cuando hemos tenido un encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Jesús, donde entregamos nuestra vida cambió, dio un giro de 180 grados y le dijimos, yo te sigo, Señor. Nuestra vida ya no es la misma. A mí me impactan las decisiones que tomaron Mateo, que tomó Pedro. Mire, Mateo, estaba ahí en la mesa de los cobradores de impuestos. El Señor se acercó, le dijo, Mateo, sígueme. Y al instante lo siguió. La vida de Pablo. Ese día cuando tuvo un encuentro con el Señor en camino a Damasco, su vida no volvió a ser la misma. Tremendo, hermano.
Entonces, de esta manera uno teniendo realmente convicciones, firme personalidad y haber tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo hablaba mucho de esto, y hablaba en Gálatas, capítulo 6, que le animo para que pueda leer todo el capítulo 6, es que tenemos que considerarnos muertos para el mundo y vivos para el Señor. El Señor lo dijo claramente, ¿no? ¿Quiere ser mi discípulo? Tome su cruz, sígame. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, tenés que morir. Y no morir una sola vez el día que entregamos a Cristo en nuestro corazón, sino morir todos los días. Esta es la premisa. Si no, ¿cómo vencemos al mundo? ¿No? Y otra de las que nos van a ayudar, ¿no?, a moldear nuestra mentalidad, a poder adaptarnos a todas las cosas, es congregarnos. Hay mucha gente que no se congrega, muchos cristianos que no se congregan, que solamente dicen, no, pero en casa puedo. Ojo, por supuesto que hay motivos, en muchos casos, motivos de salud, de no poder movilizarse, pero en la gran mayoría se lleva una vida muy liviana en cuanto a congregarse. Uno se congrega cuando uno quiere. Entonces, ¿dónde está ¿cómo le puedo decir? La afluencia, ¿no? Para moldearse. No hay. Estamos siendo moldeados por el mundo, por las cosas que están en el mundo, por todas las costumbres, los pensamientos, menos por las cosas del Señor. Eso lo vamos a adquirir seguramente en la iglesia cuando nos congregamos. Pues es importante congregarse. No dejarnos de congregarnos, dijo el apóstol Pablo, ¿no? No dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es algo que tendría que estar, pero muy presente en nuestra vida. Si no, no vamos a poder vencer, hermanos, a estos tres enemigos que tenemos: la carne, el mundo, Satanás. No vamos a poder vencer. El Señor nos dice, nos da la situación como estamos, nos muestra, pero también nos da la salida. Esta es la salida. Esta es la salida. Y por último, el enemigo que tenemos, el tercer enemigo, que es exterior, es el diablo. El Señor dijo, no, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. Dios no creó al diablo. Algunos dicen, no, es que Dios creó al diablo. No. Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel, un querubín, que con su libre albedrío que Dios le ha dado, así como el ser humano, se rebeló y fue expulsado del cielo, del trono de Dios, con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, que los siguieron a Satanás. Esto está en Lucas 10:18. Pero también podemos leer en Isaías 14, del verso 12 al 20. Por eso ya no hay perdón para el diablo. No hay perdón para el diablo. Y su fin será el lago de fuego. Juntamente con el infierno, la muerte, al lago de fuego. Con la bestia, el falso profeta. ¿No? Y no solamente ellos, sino todos aquellos que le obedecen. Lamentablemente hay dos caminos. El camino a la eternidad, al descanso eterno, y el camino a la perdición o tormento eterno. El cielo y el infierno. Tú eliges a dónde quieres ir. A pasar por la eternidad. Ahora, en este mundo, hermanos queridos, Satanás, el diablo, este ángel, este querubín que desobedeció a Dios, que se rebeló a Dios, y juntamente la tercera parte de los ángeles, forman un ejército organizado en la tierra.
Si leemos Mateo capítulo 12, del verso 25 al 26, vamos a ver cómo están organizados, ¿no? Y también Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, verso 12. Y debido a que el hombre le dio su autoridad sobre la tierra, o cuando pecó, Satanás, el diablo, se ha vuelto Dios de este siglo. Príncipe de las tinieblas. El Dios de este siglo, hermano. Y todos los que no aceptan al gobierno de Dios, controlándolos consciente o inconscientemente, entonces llegan a ser esclavos de Satanás, hijos de perdición. Y Satanás, el diablo, es realmente cruel. Todo lo maligno está en él identificado. Y él ataca a la raza humana, a la obra cúlmine, a la obra importante que Dios hizo cuando creó al hombre y a la mujer. Y lo ataca de 3 maneras, Satanás. Mire usted, por eso dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted lee todo lo que es la doctrina de Satanás, el diablo y sus ángeles, es algo tremendo. Porque el apóstol Pablo dijo muy claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo no lucho contra mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi enemigo. No. Dice que luchamos contra principados, contra potestades. Mire el orden. Huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y cuando Satanás le lucha a la raza humana, lo hace en 3 maneras. Primero, la tentación. Un ataque a los que son hijos de Dios. La tentación, el ataque. Y el diablo se aprovecha de las debilidades del hombre para provocarlo a pecar contra Dios y separarse de él. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Un tema que hablamos en el anterior programa fue la caída de Samson, ¿no? Entonces, lo atacó, se aprovechó de la debilidad y lo sacó del propósito de Dios. Por eso el Señor advierte, ¿no? A velar y orar para no entrar en tentación. Velad y orad para que no entres en tentación. Porque a la verdad, decía, ¿no? El espíritu está predispuesto a obedecer, pero la carne es débil. Entonces aprovecha y Satanás conoce nuestra debilidad. Y cuando nosotros velamos y oramos, se vuelve como una coraza, ¿no? En cuanto a la tentación. El enemigo no puede tentarnos, ya que en la tentación el Señor respondió con la palabra, ¿no? Y en su ministerio siempre orando. Nos dio el ejemplo de oración. Otra de las maneras como Satanás va en contra, ¿no? del ser humano es la opresión. La opresión es una influencia externa, ¿no? de demonios sobre una persona. Y es lo que pasa a uno al ser controlado mentalmente por el mal, ¿no? O sea, es cegado en su entendimiento, intelecto. Y en este grado, hermanos, la víctima ya está endemoniada, ¿no? Porque la influencia externa es tremenda. Hay personas que sufren problemas de depresión. Esto los lleva a la tristeza, a la amargura y por último al suicidio. La opresión es tremenda.
¿Cuántas veces, no, cuando uno fue a orar a la casa de algún hermano, algún necesitado, sintió la opresión, ¿no?, de los demonios que están ahí? Por eso hay muchas congregaciones que tienen sus ministerios, sus departamentos de liberación, ¿no? Importante. La opresión, hermanos, es algo que no solamente puede destruir a los cristianos, que pierden, ¿no?, que se, ¿cómo le puedo decir? Que se confían, ¿no?, en su conocimiento, en su fuerza, no sé en qué se confían. La opresión es tremenda, hermano. Y también otra de las maneras que el enemigo hace, no a los cristianos, pero sí a los que no son creyentes, es la posesión, ¿no?, donde la habitación de uno o más espíritus dentro de una persona. En este caso, los demonios, esto se ha comprobado, hermanos, ya controlan físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El endemoniado pasará a expresar la personalidad de esos espíritus poseedores y estará debilitado de su libertad de elección, ¿no? ¿Vio cuando el Señor fue a Gadara, pasando al otro lado del mar? Un hombre endemoniado, ¿no?, que tenía miles de demonios que lo atormentaban, dice. Estaba posesionado este hombre, ya que dormía en los cementerios, en las tumbas, encadenado. Todo un desastre, ¿no?, como se expresa todo lo malo. Y los demonios supieron que era Jesús. Le tuvieron miedo. Y le pidieron que los echara a ese hato de cerdo, ¿no? Y se despeñaron y murieron. Pero es así, hermano. Y después que salió los demonios de este hombre, de este joven, fue distinta la persona. Cambió su imagen, su apariencia. Quiso seguirlo, pero el Señor dijo, no, quédate acá para testificar lo que Dios hizo en tu vida. Terminando esto, ¿cómo podemos vencer al diablo? ¿En nuestra propia fuerza? No. ¿Congregándonos en la iglesia? ¿Siendo parte de una iglesia? No. Hermanos queridos, cuando personas víctimas de espíritus malos necesitan tratamiento adecuado, esto pasa en las campañas, ¿no? Acá en Moreno hemos visto campañas de Carlos Anacondia, donde habían carpas donde tenían que llevar a los endemoniados y hacer la liberación de esto, ¿no? Es importante. Como un proceso de liberación espiritual, donde uno tiene que confesar, ¿no?, de todas las cosas que ha estado haciendo en su vida personal. Ahí es donde actúan, ¿no?, los líderes que están preparados en ayuno, en oración. Realmente estén preparados en el Señor, que sean llenos del Espíritu Santo. No cualquier persona, pasar un proceso de liberación, luego entregarse a Cristo totalmente, entregar su vida a Cristo para que Él tome el control, lo selle con su Espíritu Santo. Luego cerrar toda brecha por donde Satanás pueda entrar. No debemos darle lugar, hermano. Satanás es atrevido. Donde usted abre una puerta con una mala actitud, mala palabra, mala decisión, ahí entra el enemigo. Y lo más importante, armarse de la palabra de Dios contra las dudas y acechanzas del enemigo. El Señor, ¿cómo les contestó cuando fue tentado? Cuando le dijo, di que estos panes de estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está.
Les dio con la palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante conocer quién es el Señor, quién es Dios, quiénes somos nosotros en Cristo. Es importante leer la palabra de Dios. Conocerla, estudiarla, examinarla en todo tiempo. Y todo lo demás que se añade a nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? La oración, el ayuno. Yo creo, hermanos queridos, que estos enemigos siempre van a persistir. Cuando el Señor lo venció con la palabra, dice que los ángeles vinieron y le consolaron, le confortaron, pero después el enemigo vuelve. El enemigo vuelve cuando encuentra, dice, la habitación vacía, toda limpita, adornada. Dice que llama a 7 peores enemigos, 7 espíritus más malos, para volver a morar en esa persona. Así que nosotros ya tenemos las armas, ¿no? Que no son carnales. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, no tenemos por qué tener miedo a estos enemigos. Por el contrario, tenemos que hacerle frente. Eso es una realidad. Tenemos que hacerle frente. Tenemos que estar, como dijo el Señor, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El pecado, hermano, destruye. El pecado se presenta como un regalo muy hermoso, como una cosa muy dulce, muy atractiva, pero su fin es tristeza, es amargura, que destruye. Hoy vemos, ¿no?, el mundo como está, destruido por el pecado. Destruye gobiernos, familias, ciudades enteras. Así que pensemos en esto, hermanos queridos. Pensemos en que tenemos como tarea primordial 3 enemigos y es nuestro trabajo, es nuestra tarea vencer a estos enemigos que tenemos. Ya tenemos las armas, ¿no? Tenemos las directivas, cómo vencer a la carne, al mundo y a Satanás, al diablo, cómo vencerlos. Ya lo tenemos, así que apliquemos todo esto del Señor. Luego de este tema musical, vamos ya a la entrevista de la semana. ¿Sí? The
Hermoso tema que escuchamos, tu nombre levantaré. Cada tema musical es un mensaje de parte de Dios, ¿no? Hay letras realmente muy hermosas, como en este caso, tu nombre levantaré. Y yo creo que Dios les da ese espíritu, ¿no? Ese talento para que puedan escribir temas que realmente tocan nuestra vida, ¿verdad? Estuve el otro día hablando acerca de la entrevista que... es una charla que dio el pastor Miguel Núñez acerca del diezmo, ¿no? Con unos hermanos, y me pidieron que vuelva a pasarla esta entrevista, que habla acerca del cristiano y el diezmo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Este es un tema muy controversial en varias denominaciones, y escuchemos lo que dice el pastor Miguel Núñez. Este pastor es el pastor bautista de la Iglesia Bautista Internacional. Así que vamos ya a esta entrevista de esta semana con el pastor Miguel Núñez. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. ¿El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado? De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversias que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá a manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitada exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se recogía cada 3 años para las necesidades. Y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento, no creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos o edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy, es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme incluso después de ese diezmo si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso
dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis 10 millones de dólares, me quedan mis 90 millones de dólares, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la Gran Comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas en el día de hoy. Yo creo que está clara la explicación, ¿no es cierto? Hay varias posiciones en este sentido. En la iglesia donde nosotros nos congregamos, por ejemplo, la líder dice, ella por ejemplo dice, yo no obligo a nadie a diezmar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es algo real, ¿verdad? Y como principio tenemos que aplicarle porque estamos nosotros viviendo este Nuevo Testamento, por supuesto, sin pensar que el Antiguo no tiene validez. Como modo legislativo, sí, antes daban, pero como dice el pastor, ¿no? Si yo tengo mucho dinero y me sobra mucho dinero habiendo dado el 10%, yo puedo dar un poco más de eso. Tengo que ser más generoso con todo eso. Esto es importante, por eso no tenemos que ser cerrados en cuanto a esta situación. Ver, analizar la palabra y pensar que Dios es el dueño de todas las cosas. Nada hemos traído nosotros a esta tierra, ni dinero ni nada. Nos vamos a ir así como vinimos, desnudos. Todo es de Él. Somos administradores. ¿Es cierto? Entonces tampoco nos vamos a poner en la situación de que estamos, algunos lo ponen al cristiano en la situación de que es un ladrón. No. Cada uno dice como propuso en su corazón. Yo entiendo de esta manera, hermanos queridos. Otra cosa, ¿sabías que hay gente que dice no, que uno cuando es bueno, buen vecino, buena gente, ya, con eso ya ha entrado al reino, ya va a entrar al reino de los cielos? ¿Será así? Vamos a ver si esto corresponde o si hay algo más. Veamos este breve video que la verdad es que cuando encontré me gustó bastante y quiero compartir con ustedes en este día. Vamos a ver. Les presento al Señor Buena Gente. Si tú te crees una buena persona, esta es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacerlo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, Él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor Buena Gente, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ok. Bien, veamos este. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Ok, aquí tenemos otro. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No. Acabas de decirme que eres un mentiroso. Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso. ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón. Muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, linda! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo
entonces ya has adulterado con ella. Oh, cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, mi di... Eso, señor buena gente, es blasfemia. Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes, y tú has ensuciado su nombre. Resumamos, has admitido ser mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, y esos solo son 4 de 10 mandamientos. Ok. Entonces no soy tan perfecto. En realidad es peor que eso. Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro que pueda grabar todos tus pensamientos por una semana. Luego, sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado. No, eso sería vergonzoso. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón, aún los pensamientos más secretos. Bueno, comparado con otra gente, yo soy un santo. Sí, pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto. Si solamente pecases 5 veces al día, en un año acumularías 1825 pecados. Si llegas a vivir hasta los 70 años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios 127,000 veces. Y por cada pecado cometido tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero Dios me perdonará, ¿no? Bueno, veámoslo en una corte. Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y Él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué hermoso video, ¿verdad, hermanos queridos? Qué hermoso. Es la condición, ¿no? A veces uno piensa que porque uno es bueno o porque uno no dice quizás malas palabras, no, pero la condición es esa, ¿no? Mire lo que le mostró la condición de este muchacho, ¿no? De este hombre. Realmente su situación fue fatal cuando el juez tuvo que dar el veredicto. Así está el mundo, hermano. Y si esta noche tú te has identificado, amigo, que por primera vez estás sintonizando este canal, yo te animo a que entregues tu vida a Cristo, que tengas un encuentro con Jesús. Tu vida va a cambiar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu vida va a tener un antes y un después. Hermoso, la verdad. Uno cuando
va navegando por la web, hay cosas tan hermosas, tan bonitas que hermanos como en este caso esta comunidad cristiana preparó este video tan hermoso y que lo vamos a ir reproduciendo en nuestros programas, ¿no? En el programa ¿Sabías qué? Vamos a ir viendo estas cosas que realmente son una llamada de atención para nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora a otra forma de conocer la Biblia. Este es del sector Un viaje a través de la Biblia. Vamos a ver en esta oportunidad el libro de Lamentaciones. Resumidos en 8 o 9 minutitos, todo el contenido de este libro de Revelaciones. Prestemos atención y aprendamos, tomamos nota de algunas cosas que por ahí es de interés nuestro y después volvamos a leer este libro de Lamentaciones, ¿no? Organización cristiana que realmente ha hecho un trabajo muy, muy hermoso, ya que mientras va relatando, se va graficando y uno va entendiendo mucho mejor el contenido de este libro. Vamos ya a un viaje a través de la Biblia. El libro de Lamentaciones es un libro único en el Antiguo Testamento que contiene 5 poemas de un autor anónimo que sobrevivió y ahora está reflexionando sobre el asedio babilonio de Jerusalén y la destrucción y el exilio que le siguió. Recuerda la historia completa en el libro de Segunda de Reyes. La caída de Jerusalén y el exilio era la catástrofe más horrenda en la historia de Israel hasta este punto. Recuerda, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Le había dado a David victoria para hacer a Jerusalén la capital de Israel, y de David provino el linaje real de los reyes. Tenías la presencia de Dios ahí en el templo, donde los sacerdotes mantenían los rituales de adoración de Israel. Después de 500 años de toda esta historia, en el verano del 587 a.C., la ciudad cayó en las manos de Babilonia. Todo fue aniquilado y destruido. Así que el libro de Lamentaciones es un recordatorio del dolor y la confusión de los israelitas que sobrevivieron a esta destrucción. Ahora, los poemas de lamento que se encuentran aquí no son únicos en la Biblia. Hay muchos de ellos en el libro de los Salmos. Y estos poemas bíblicos de lamento hacen varias cosas. Son una forma de protesta. Son una manera de llamar la atención de todos, incluyendo la atención de Dios, a las cosas horribles que suceden en este mundo y que no deben ser toleradas. Son una manera de procesar las emociones. Así que en estos poemas el pueblo de Dios ventila su enojo y desesperación por la ruina causada por el pecado y el egoísmo de las personas. Y estos poemas son un lugar para dar voz a la confusión. El sufrimiento nos hace cuestionarnos acerca del carácter y las promesas de Dios, y nada de esto se ve como algo malo en la Biblia. Todo lo contrario, estos poemas de lamento le dan una dignidad sagrada al sufrimiento humano. Así que estas palabras humanas de dolor, que son dirigidas a Dios, se han convertido en parte de la palabra de Dios para su pueblo. El diseño de estos 5 poemas es muy intencional. Es parte del mensaje del libro. Los capítulos del 1 al 4 se conocen como acrósticos, que significa poemas alfabéticos. Cada verso poético inicia con una letra nueva del alfabeto hebreo, que está conformado por 22 letras. Ahora, esta estructura ordenada y lineal está en fuerte contraste con el desorden del dolor y la pena, mezclada con confusión que se expresa en estos poemas. Así que es como si el sufrimiento de Israel se explorara de la A a la Z y está intentando expresar algo inexpresable. Los capítulos del 1 al 2 tienen un verso por letra cada uno, lo que les da un diseño bastante similar, pero los temas son muy diferentes. Así que el capítulo 1 se enfoca en el dolor y la vergüenza de una figura llamada Señora Sión. El poeta personifica a la ciudad de Jerusalén como una viuda, también llamada hija de Sión. Y ella se sienta sola. Está angustiada por sus seres queridos, devastada. Nadie viene a consolarla. Es una metáfora muy poderosa. Y luego habla la señora Sión. Ella clama al Señor para que le ponga atención a su destino.
Y a través de esta imagen, el poeta está mostrando que la destrucción de la ciudad trajo un nivel de trauma psicológico en los israelitas que solo puede ser expresado como la experiencia de un funeral y la muerte de un ser amado. El capítulo 2 se enfoca en la caída de Jerusalén y cómo ésta fue consecuencia del pecado de Israel y fue producida por la ira de Dios, la cual es una palabra clave en este poema. Es importante recordar que en la Biblia, la ira de Dios no es un enojo espontáneo y volátil. Los poetas y profetas bíblicos utilizan esta palabra para hablar de la justicia de Dios. Israel había entrado en un acuerdo de pacto con Dios, y durante siglos habían estado violándolo al adorar a otros dioses, perpetrando la injusticia y oprimiendo al pobre. Y sí, Dios es lento para airarse, pero Él eventualmente se aira por la maldad humana, y Él traerá su justo enojo en la forma de un castigo. En el caso de Jerusalén, esto implicó permitir que Babilonia viniera y conquistara la ciudad. Así que este poema está reconociendo que la ira de Dios está justificada. Pero esto no impide que el poeta se lamente y le pida a Dios que muestre compasión una vez más. El capítulo 3 rompe este patrón de diseño al tener 3 versos por letra, así que es el poema más largo del libro. Y la voz que se escucha es la de un hombre solitario hablando desde su sufrimiento y dolor como representante de todo el pueblo. Y lo interesante es que este capítulo está lleno de lenguaje tomado de otras partes del Antiguo Testamento, de los lamentos de Job y de otros salmos de lamento importantes, e incluso de los poemas del siervo sufriente en Isaías. Y el poeta ve su dificultad como una clase de justicia de Dios, como dice el capítulo 2. Pero, paradójicamente, esto le da esperanza al poeta y lo lleva a ofrecer las únicas palabras de esperanza en todo el libro. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El poeta razona que si Dios es lo suficientemente consistente para traer su justicia sobre la maldad humana, entonces Él también será consistente con su promesa de pacto de no permitir que la maldad tenga la última palabra. Así que para este poeta, el juicio de Dios es el semillero de esperanza para el futuro. El capítulo 4 regresa a la misma estructura alfabética de los capítulos 1 y 2, y es una vívida y perturbadora descripción del asedio por 2 años en Jerusalén. Y contrasta cómo las cosas solían ser en Jerusalén del pasado y lo terribles que se han convertido durante el asedio. Los niños solían reír y jugar en las calles, pero ahora mendigan comida. Los ricos solían comer manjares lujosos, pero ahora comen lo que sea que puedan encontrar en el polvo. Y los líderes reales solían estar llenos de esplendor, pero ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Y el rey ungido del linaje de David ha sido capturado y arrestado. Así que el poder del poema viene del impacto de estos contrastes y está explorando la profundidad del sufrimiento que Israel trajo sobre sí misma. Ahora, el poema final es único porque rompe con el patrón de diseño. Es igual de largo que los otros poemas alfabéticos, pero sin orden. Es como si el poeta no pudiera soportarlo más y su dolor ha explotado en un caos. El poema es una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Israel le ruega a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Y el poema ofrece una larga lista de las diferentes clases de personas que fueron devastadas por la caída de la ciudad. Ellos le piden a Dios que no se olvide de estas personas y se lamentan en nombre de otros, dándole voz a su dolor. Sufrir en silencio simplemente no es una virtud en este libro. No se le pide al pueblo de Dios que niegue sus emociones, sino que alcen la voz de protesta para expresar sus sentimientos y derramarlos delante de Dios. El libro termina con algo parecido a una paradoja. El poeta reconoce que Dios es el Rey eterno del mundo, pero también que las circunstancias los hacen sentir como si Dios no estuviera por ningún lado. Así que las palabras finales del libro dejan esta tensión completamente sin resolver y pregunta, ¿a no ser que nos hayas desechado totalmente? Y el libro termina. El poeta no ofrece una conclusión linda y limpia, muy similar a nuestras propias experiencias de dolor y sufrimiento. La historia de la Biblia no termina aquí.
Pero este importante libro nos muestra cómo el lamento, la oración y el dolor son una parte crucial del camino de fe del pueblo de Dios en un mundo quebrantado. Y de eso trata el libro de Lamentaciones. Qué real, ¿no? De esta situación, este círculo vicioso, ¿no? Donde Dios, primero, el hombre está bien, cae en pecado, logra ser esclavo de otras naciones, hay la lamentación, el clamor hacia Dios, Dios los saca de esa situación. Viene un tiempo de tranquilidad, de paz, otra vez vuelve el problema y así sucesivamente, ¿no? Qué lástima, hermanos queridos. Este mundo está también de esta manera, ¿no es cierto? Y vuelve a repetir el mismo problema, la rebelión contra Dios. Pero Dios tiene paciencia, ¿no? Tiene paciencia Dios, dice que Él no quiere que nadie se pierda. Hoy en día realmente la situación está realmente tremenda en el mundo entero, ¿no? Con pestes, con fenómenos naturales, con guerras, rumor de guerras, todo esto que realmente es algo que uno, viéndolo a través de la óptica bíblica, sabemos que estas cosas van a acontecer, ¿no es cierto? Hermosa el relato y la graficación de este libro de Lamentaciones. Esperamos terminar este año los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento para poder comprender más que todo, ¿no? Y el contenido del plan de Dios, conocer a Dios. Y esto es bueno para nuestras vidas. No nos olvidemos, hermanos queridos, ¿no? De los temas que hemos hablado, los temas que realmente son de mucha reflexión para nuestra vida. Y bueno, los espero la próxima semana con otro programa similar a este o quizás mejor que este, ya que Dios siempre quiere bendecirnos a través de sus siervos, a través de la palabra, de los cánticos. Dios quiere bendecir a nuestra vida. Que sigan orando por nosotros, nuestros hermanos suscriptores, y aquellos que son nuevos nuevamente les animamos a que continúen con nosotros, se suscriban y activen la campanita de seguridad de notificación para que puedan estar recibiendo, estar en las alertas de un nuevo video, un nuevo programa que vamos a emitir durante la semana. Que Dios los bendiga, realmente que podamos estos temas que hemos tratado, que puedan ser de reflexión para nuestra vida, para tomar determinaciones, ¿no es cierto? Porque el tiempo está cerca y no sabemos si el día de mañana vamos a estar con vida. Así que preparémonos porque el Señor viene. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.